Imaginen lo que es pasar la noche en una casa enorme, ya de por sí tétrica, que además funcionaba como la funeraria más vieja de ese lugar. Todos nuestros muertos pasaron por aquí, le habían dicho mi padre al llegar. Caminó por los pasillos, buscando el origen de esos murmullos, pero no encontró nada. Todo parecía estar en orden. La casa estaba completamente vacía. Respiró aliviado, pero las manos le seguían temblando. Regresó a su cuarto, pero antes de entrar lo notó. En su cama, la que había dejado extendida hacía unos segundos, había alguien acostado, tapado hasta la cabeza de espaldas a él. Cuando dio un paso hacia atrás, lo que fuera que estaba en su recámara hizo un sonido extraño, como si no pudiera aguantarse la risa, y se destapó un poco la cabeza, para dejar ver un cabello negro, podrido, como el cabello de un muerto que ha salido de la tumba. Mi padre murió en 1999. Acabo de caer en cuenta que están a punto de cumplirse 20 años de que nos falta. 20 años de que se fue en esas condiciones tan extrañas. Se nos fue porque su corazón de un momento a otro dejó de funcionar. Murió muy lejos de nosotros, pero toda la familia, sabemos que murió con miedo como el que nunca antes sintió. Lo que estoy a punto de contarles es lo que hemos podido ir juntando, los pedazos de historia que hemos podido ir construyendo a lo largo de los años, entre lo que supimos nosotros y lo que supo el resto de la familia, lo que supieron los amigos, lo que supieron las últimas personas en verlo con vida, los que lo vieron antes de esa noche. Encontraron entre sus cosas alcohol, mucho alcohol, y medicamentos para la ansiedad, cosa que nunca antes había utilizado. Los que no lo conocen le echan la culpa a esas cosas de su muerte y de lo que vivió los últimos días. Nosotros no podemos imaginar el infierno que vivió, el miedo que sintió, para haber tenido que recurrir a eso. Comparto este relato quizás como un homenaje, como una forma de recordarlo. Esta es su historia. Mi padre nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, pero por su trabajo vivimos en diferentes estados de México. Cuando lo mandaron a Sonora comenzaron los problemas. No es porque ya no esté, pero mi papá era un cristiano ejemplar, aunque nosotros, el resto de la familia, nos alejamos un poco de la religión. Mi padre no, y siempre buscó lo mejor para nosotros, para sus amigos, para todos alrededor. En las Navidades no solo llegaba con regalos para mis hermanos y para mí, sino para los niños vecinos que no eran tan afortunados como nosotros. Ese es el tipo de persona que en sus primeros días, en un nuevo estado, fue abordado por sus propios compañeros, con un fajo de billetes y una advertencia. Bienvenido. Te mandan esto como primer pago y no puedes decir que no. A pesar de la amenaza, mi padre se negó y estaba a punto de denunciar ese intento de soborno, ese acto tan descarado de corrupción, pero un amigo muy cercano dentro de la corporación le recomendó no hacerlo por nuestra propia seguridad. Así pues, a unos días de haber llegado a Sonora, mi papá renunció y comenzó a buscar trabajo de lo que fuera, pero lo único que sabía era ser policía. Tuvimos que regresar a Tamaulipas con los abuelos, pero mi papá se desanimó mucho al ser él, por primera vez, el que recibiera ayuda de sus padres, al contrario de como había sido desde que pudo trabajar. Al poco tiempo, tuvo noticias de su hermana menor, que se había ido desde muy joven a Nueva Orleans con su marido. Le podían conseguir un trabajo allá en seguridad, pero tendría que esperar 2 meses. Eso no era una opción para mi padre, y la tía le dio una alternativa.
Una conocida de su esposo tenía un lugar donde mi papá podría trabajar esos 2 meses, haciendo el mantenimiento del lugar. Era en González, una población muy cercana a Nueva Orleans. La ventaja es que podría dormir ahí mismo sin pagar renta y enviarnos casi todas sus ganancias a casa. Sin investigar más del asunto, mi padre aceptó, y 2 días después cruzó a Estados Unidos para tomar el autobús que lo llevaría hasta González. Recuerdo bien la llamada que le hizo a mi madre, y a ella escucharla reír en ese momento, burlándose un poco del miedo de mi papá. La casa en la que haría el mantenimiento y donde dormiría era una casa funeraria, una casa enorme que a mi papá le recordaba a las de las plantaciones de las películas americanas. Por la zona en la que estaba, bien pudo haber sido una de ellas. La primera noche que estuvo ahí, hubo una familia de personas de ascendencia mexicana velando a una señora en este lugar. Pidieron permiso para quedarse toda la noche como acostumbramos acá, pero la dueña no se los permitió. Les dijo que volvieran por la mañana. Cuando ella se fue, le pidieron a mi papá, para entonces ya el único empleado del lugar, quedarse hasta las 12 y él accedió. Era su primer día. Estaba desobedeciendo a la dueña, pero la verdad no tenía forma de negarse. Además, de alguna manera, agradecía la compañía. Llegaron las 12 y los dolientes comenzaron a retirarse. Era momento, lamentablemente para él, de quedarse solo por primera vez en ese lugar. Lo que más le costó trabajo fue apagar todas las luces de la sala donde velaban a los muertos, donde se encontraba aún el cuerpo de la anciana. En cuanto cerró la puerta del pequeño cuartito donde dormiría, apenas cerrándola, escuchó el quejido débil de una mujer, apagado, en algún lugar de la casa. Salió de su cuarto y ya no lograba escucharlo, pero sabía que no había sido su imaginación. Lo que le preocupaba más es que no había vecinos en unos 200 metros alrededor, así que era muy difícil que ese quejido hubiera venido desde una de las casas contiguas. De pronto, volvió a escuchar el sonido, muy apagado pero con más claridad. Era evidente que no lo estaba imaginando. Muerto de miedo, se acercó hasta la sala de velación, lentamente, paso a paso. Tenía pavor de abrir las puertas de madera que lo separaban del lugar donde se encontraba el cadáver de la señora. Solo se animó a pegar su oído a la puerta y concentrarse, tratar de escuchar lo que había dentro. Por 1, 2, 3 segundos. No se escuchaba nada raro, pero de repente, sí, algo, un sonido. ¿Eran pasos? Se despegó lentamente de la puerta. Comenzó a orar. Había algo que le decía que no estaba en un buen lugar, algo que le intentaba decir que no debía estar ahí. Y entonces escuchó con total claridad cómo los pasos dentro del lugar se alejaban, como si se dirigieran al otro extremo del salón, como si hubieran salido de la sala de velación. Pero todo estaba cerrado con todos los seguros que le habían indicado. Él se había asegurado de que fuera así, preocupado por hacerlo todo de forma adecuada en su primer día. Sin embargo, los pasos continuaron, caminando, ahora por el lado de afuera, en un porche de madera que cubría gran parte del frente de la casa y funcionaba como recibidor. ¿Era su imaginación? ¿Era algún familiar que había violado los seguros para entrar a ver a la anciana?
Su imaginación. Claro, todo tenía que ser su imaginación. Pero se prendieron las luces entonces, las luces que detectaban movimientos en el porche y se prendían de forma automática. Y casi al momento de prenderse, el quejido se escuchó con más claridad que nunca, viniendo del porche, sin lugar a dudas. Mi papá no era una persona cobarde, se los prometo, pero solo atinó a caminar hasta su cuarto, cerrar la puerta, agradecer que no había una ventana ahí y orar hasta quedarse dormido. Por la mañana, cuando llegó la propietaria del lugar, mi padre intentó explicarle que había pasado una mala noche, que había ocurrido algo raro. Ella solo sonrió y le preguntó, ¿ya vino a jugar contigo también? Mi papá, confundido, le preguntó a qué se refería. Le dijo que había escuchado el quejido de una mujer. Ah, respondió ella con una cara de confusión que duró 2 segundos. Olvídalo, continuó. No te preocupes, es el sonido de la casa y ya te irás acostumbrando. Mi padre sabía que no tenía sentido esa explicación, pero prefirió ignorarlo, pensar que todo estaría bien. Y es que después de todo, no tenía más opción. No había de otra. Iba a pasar los siguientes 2 meses ahí, fuera como fuera. Mi papá intentaba dormirse apenas después de orar todas las noches, lo más temprano que se pudiera, con tapones para los oídos. Los sonidos, aunque nunca como aquel quejido, eran constantes en el lugar. Voces lejanas, pláticas, murmullos, risas. Sonidos normales quizás, pero no al no haber nadie cerca. Y es por eso que lo aterraban. Había un señor negro que acudía también varios días a la semana a ayudar a mi padre. Era el anterior encargado de mantenimiento que se había jubilado semanas antes, pero seguía yendo a ayudar para mantenerse ocupado, aunque sus fuerzas ya no le alcanzaban para trabajar como antes. Hablaba muy poco español y mi padre muy poco inglés, pero como podían se comunicaban. Con este señor, con su evidente serenidad y buenas intenciones, mi padre se sentía mucho más tranquilo. Era, por decirlo de alguna manera, su único amigo en el lugar. Abuelo, grandpa, le decían todos, y así lo llamaba también mi padre. En una ocasión pasaban ya de las 9 de la noche. Entre los dos reparaban el barandal de las escaleras que bajaban hacia el sótano. Y entonces llegó una familia para hablar con la dueña del lugar. Alguien cercano a ellos acababa de fallecer y buscaban programar el servicio para velar a su muerto el día siguiente. Se escuchaban devastados. Mi papá podía escucharlos muy bien desde las escaleras hacia el sótano. Y sus lamentos contrastaban con las risas de un niño que llevaban y que, ignorando la tristeza de los padres, sonreía y correteaba por todos lados. El viejo salió a su camioneta para buscar alguna herramienta y mi papá, esperando, entrecerró la puerta y bajó al sótano para curiosear entre todas las cosas ahí guardadas. Le causaban escalofríos los ataúdes, pero estaba lleno también de otras curiosidades, a las que se les notaban décadas de antigüedad. Había una infinidad de cosas de distintas épocas, de distintos gustos, como si hubieran adornado hogares completamente diferentes en su momento. Eso es lo que lo hacía más interesante. La puerta del sótano se abrió y mi papá escuchó al pequeño bajar corriendo deprisa. Todavía divertido, como si todo fuera un juego para él. Sin embargo, las escaleras eran peligrosas para un niño de esa edad
y mi papá corrió hacia ellas para encontrarlo. Sin embargo, el niño fue mucho más rápido y antes de que mi papá pudiera ver hacia dónde, se metió entre los ataúdes sin dejar de reír. Mi papá le gritaba que saliera, que no debía estar ahí, pero no lograba explicárselo en inglés. Mientras escuchaba cómo detrás de los ataúdes el niño movía cosas y seguramente tocaba objetos que no debían ser manipulados por un pequeño de esa edad. Dándose por vencido, se acercó a las escaleras y desde el primer escalón, para no dejar solo al niño, le gritó a la dueña. ¿Niño?, preguntó ella, diciéndolo en español. El niño está aquí abajo, dijo mi papá. O niña, perdón, no lo pude ver, pero aquí está abajo conmigo. ¿No, niño? No, niños, dijo la voz de la dueña desde arriba. Asomándose de las escaleras, vio a mi padre directo a los ojos. No hay niños con ellos, 2 adultos nada más. Le tomó unos segundos a mi papá entender que nadie más había bajado. Y cuando volteó, en la oscuridad, entre los ataúdes, vio la cara de un niño que parecía observarlo divertido, como si estuviera jugando a las escondidas con él. Apenas iba a subir las escaleras cuando venía bajando el abuelo, que notó la palidez en el rostro de mi padre. Como pudo, le explicó, y el señor solo sonrió y siguió trabajando. Las voces se dejaron de escuchar arriba poco después. La dueña bajó a despedirse de ambos y les dijo que los miraría por la mañana, que terminaran pronto. Mi papá trató de concentrarse en la reparación, pero no podía dejar de sentir que había un niño fantasma espiándolos desde la oscuridad. Intentó ser racional, pero entonces escuchó la risa velada del abuelo. Levantó la vista y vio al señor sonriendo mientras miraba en dirección a la oscuridad, como si jugara con alguien. Cuando terminaron la reparación y subieron, el abuelo le pidió a mi papá que lo acompañara. Él lo siguió hasta el segundo piso, donde todas las habitaciones tenían las puertas abiertas. Mi papá lo notó desde entonces y después lo confirmó, y es que parecía que hasta hace muy poco los dueños habían vivido en esa casa. El abuelo llevó a mi papá hasta una habitación al fondo, que parecía más una oficina. Entraron, y un retrato de un pequeño sonriendo dominaba la habitación. Era un niño con síndrome de Down de unos 5 años. Muerto. Él. Hace mucho, dijo el abuelo. Pero él aquí. Desde entonces, él aquí en la casa. Mi papá nunca se había esperado una revelación como esa. Aunque le aterraba, la cara de ese niño, la sonrisa, lo hizo sentirse aliviado por un momento. Solo asintió y se dirigieron entonces hacia la salida. Como siempre, mi papá iba a acompañar al abuelo hasta su camioneta. Había un viento demasiado caliente afuera. Por un momento sintió que le quemaba la cara. El abuelo, en ese español incompleto, le intentaba explicar que la casa era un lugar especial, pero que no había de qué preocuparse. Se despidieron y mi padre se paró en la puerta de la casa para despedirse, una costumbre que siempre tuvo. Pero el abuelo bajó a la ventana de la camioneta y le pidió desesperadamente que corriera hacia él. «¡Corre! ¡Corre!», le gritaba sin cesar. Cuando mi papá se acercó extrañado, le dijo que se subiera a la camioneta y mi padre solo obedeció. «¿Qué pasa?»,
le preguntó mi padre, muy sorprendido, todavía sufriendo por esa impresión. A ella nunca la había visto, dijo el abuelo señalando hacia la puerta de la casa. Entonces miró a mi papá con atención a la puerta abierta, donde estaba él hace un momento. Apenas a 1 metro de donde estaba, pero en la parte de adentro, una mujer vestida completamente de negro les observaba. Eso era apenas el verdadero comienzo de la pesadilla.